¿Qué tal? Bienvenidos a otro video que busca enseñar cómo por medio de la crítica textual se pueden descubrir nuevas perlas en la lectura de la Biblia en un estudio más profundo. En esta ocasión, el título del video se llama Jesús rescató a los israelitas de Egipto. Como ya había dicho antes en otro video busco que estas enseñanzas académicas no se pierdan porque dan luz a posiciones teológicas que se han ido respetando a lo largo de la historia de la Iglesia, pero luego vienen corrientes que buscan desacreditarlas. Entonces, espero que este sea de mucha edificación y que se mantenga a lo largo de la historia, no solo el video, no, sino la enseñanza que va a dar. En fin, comencemos. Bien, los objetivos de esta sesión es, número 1, demostrar que la Iglesia del Señor debe esmerarse en la búsqueda de más tesoros en la Biblia. O sea, la Biblia es un tesoro en sí, pero cuando uno se pone con ayuda del Espíritu Santo a indagar mucho más de lo que normalmente se hace, puede encontrarse con grandes sorpresas en pasajes muy peculiares, muy pequeños, que a veces son ignorados. Punto 2 es incentivar la lectura de libros no tan conocidos de la Biblia. Esto lo digo porque, y no está mal, a veces cuando veo a mis hermanos y hermanas hacer estudios, en una parte, ¿no? Leen Isaías, Jeremías, Mateo, Marcos, Lucas, las cartas de Pablo, y no está mal porque esos son libros muy grandes y que tienen bastantes cosas sorprendentes ahí, pero a veces no se leen los libros de, por ejemplo, Nahum, Miqueas, la tercera carta de Juan, Judas, entre otros. Son libros que como no se escucha mucho en prédicas, a veces son ignorados. Y la tercera es dar más argumentos a favor de la divinidad de Cristo. Tal como seguro pensaron al momento de escuchar el título que Jesús rescató a Israel del pueblo de Egipto. Normalmente cuando alguien dice que ¿quién rescató a Israel de Egipto? Uno piensa Dios el Padre, porque en ese momento no se hablaba del Hijo ni del Espíritu Santo, así que fue Dios el Padre. No obstante, en esta sesión de diapositivas vamos a ver que Jesús estuvo ahí. Y no tanto bajo la deducción de la Trinidad de que los tres son uno, entonces los tres tienen que estar ahí, sino la Biblia misma da luz literalmente menciona literalmente de que Cristo estuvo ayudando a Moisés durante el rescate de Egipto. Bien, y como preámbulo, debo decir que esta idea que mencioné de que la divinidad de Cristo actualmente no es aceptada por una secta que tiene muchos seguidores, que es la de los Testigos de Jehová. Ellos tienen su revista, la Atalaya, y normalmente se les encuentra en las calles con... ¿cómo se llamará esto? Perdón, no sé cómo se llama esto. Pero los ves ahí, con sus trajes y todo. Son personas moralmente... no diría moralmente, pero bueno, son personas con las que te puedes llevar relativamente bien, ¿no? Te reciben con una sonrisa, pero cuidado porque entre sus enseñanzas está que Cristo no es Dios en la carne, entre otras cosas peligrosas. Bien, también como preámbulo tenemos Éxodo capítulo 12, versículo 51, que dice: Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. O sea, está narrando, como ya todos saben, que en una parte de la historia, Dios, por medio de Moisés, saca a su pueblo de Egipto, se abre el mar, y ellos pasan, y los egipcios, su ejército se ahoga. Eso todos lo saben, nadie está en contra de eso, y ya, sigamos. Entonces tenemos en el libro de Judas, su único capítulo, capítulo 1, versículo 5, que dice: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí la parte que está destacada en amarillo es Señor, la palabra Señor. Entonces uno cuando lee que dice que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, normalmente dice, bueno, dice Señor, que se puede reemplazar por Dios el Padre, porque en ese momento era el tiempo de Dios Padre, etc. Y eso es lo que comúnmente se acepta, ¿no? Y está bien.
Sigamos. Y ahora la pregunta, ¿a quién se refería Judas 1.5? Como ya dije que normalmente la gente pensaría Dios Padre, porque no hay mención del Hijo ni del Espíritu Santo en la ayuda a Moisés en el Antiguo Testamento para salir de Egipto. Y bueno, leyendo un poco más el contexto de Judas capítulo 1, los versículos 4 y 5, voy a leer el 4 que dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí vemos una similitud de palabras, Señor con Señor. Entonces, una persona que, bueno, puede pensar en ese contexto y dice, bueno, como acá dice Señor Jesucristo, entonces la palabra que sigue es Señor, ¿no? Porque Señor, Señor es. Pero otra persona puede decir, oye, pero el Antiguo Testamento no menciona a Jesucristo, así que acá dice Señor en su momento, y acá en otro momento dice Señor, pero refiriéndose a Dios Padre, ¿no? ¿Y será válido? Claro, puede ser válido, ¿por qué no? Ya que el Padre y Cristo son señores. Bueno, y uno solo, ¿no? Por su esencia de la Trinidad. Pero bueno, vamos a ver más adelante que no sepa. Ya comenzamos con el griego y la crítica textual. Ajá. El códice sinaítico registra la palabra Señor en Judas 1.5. Aquí, como pueden ver que está en circulito, ahí dice, bueno, es la abreviatura para la palabra Señor. Y todo el texto en sí es Judas 1.5. Ahora tenemos el códice alejandrino. Para el texto de Judas, el códice alejandrino registra la abreviatura Jesús en el versículo 5. Entonces ahí tenemos dos comparaciones, bueno, una comparación, que el sinaítico registra Señor y el alejandrino registra Jesús. Pero bueno, sigamos adelante. Ahora tenemos el Códice Vaticano. El Códice Vaticano también en el libro de Judas registra la palabra Jesús en el versículo 5. Ya tenemos dos testigos de códices y que se comparan al otro, el códice sinaítico. Y acá tenemos una comparación de textos. Quise incluirla porque bueno, no quería que alguien pensara que estoy cogiendo distintas porciones de la Biblia y haciéndolas pasar por una misma para defender la posición. Pero no, si comparan aquí las letras, tanto antes y después de las abreviaturas, se van a dar cuenta que todas pertenecen al mismo libro de la Biblia, al libro de Judas en el versículo 5. Den pausa y comparen si desean. Bueno, son unos respaldos adicionales que ya vemos que hay textos antiguos que registran la variante Jesús en Judas 1.5. Está respaldado esto por otros textos, por ejemplo el Nuevo Testamento, no sé cómo se pronuncia, pero esta es su 28ª edición, no sé si está bien dicho, pero ellos han decidido incluir la variante Jesús en lugar de Señor para Judas 1.5. Ahora que me acuerdo, este Nuevo Testamento es una base que se usa para las traducciones del Nuevo Testamento. Y ya en su última edición, la 28, han decidido poner Jesús como perteneciente al original. También el apóstol Pablo en otro libro hace la mención de Cristo en el Antiguo Testamento. En 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 9 dice, ni tentemos al Mesías como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por las serpientes. O sea, acá Pablo también está diciendo que no debemos tentar a Dios, a Cristo, como lo tentaron los israelitas en el desierto y luego las serpientes venían y los mataban. Bueno, sí, acá una pequeña pausa, paréntesis, si ustedes leen en la versión de Reina Valera
1 Corintios 19, ahí dice Dios, no dice Mesías. Pero ¿qué pasa? Según los avances de la crítica textual, y daría hincapié a que este video se haga mucho más largo, manuscritos superiores registran la palabra Cristo, Mesías, en 1 Corintios 19. Y para respaldar otra traducción que sigue los manuscritos superiores, tenemos la English Standard Version para 1 Corintios 19, que dice a ver, acá está. We must not put Christ to the test, as some of them did and were destroyed by serpents. O sea, está hablando de lo que ocurrió con los israelitas en el desierto, que ellos tentaron a Dios y luego Dios mandó serpientes. Pero acá Pablo no está señalando de que no tentemos a Dios, o sea, no hay que tentar a Dios, pero Pablo está enseñando que no tenten a Cristo como lo tentaron las personas de los israelitas del Antiguo Testamento. Acá tiene también, bueno, mi marca de rojo lo tapó, pero hay una pequeña señalización entre corchetes. Si hacemos clic ahí, bueno, no puedo hacer clic ahora, ahí dice que otras traducciones registran Dios, pero esta traducción registra Cristo, debido a que hay manuscritos superiores, ya que según los avances de la crítica textual, ahí mencionan Cristo y no tanto Dios. Bueno, en la palabra en sí. Más ejemplos de Biblia ya concernientes al versículo que estamos estudiando de Judas 1.5 son: la English Standard Version de nuevo dice en el versículo 5 que Jesús, una vez salvando al pueblo de la tierra de Egipto, luego destruyó a los que no creyeron. ¿Ves? ¿O ven? Acá tenemos de nuevo otra marca que también indica que otros textos registran la variante, la palabra Señor, pero ya hemos visto que dos códices están registrando Jesús. Entonces, y siguiendo también lo establecido por el Nuevo Testamento griego, el Nuevo Testamento, en su última edición se prefiere que acá diga Jesús y no Señor, por un estudio más profundo de la crítica textual y traducción. La nueva traducción viviente, para mis hermanos que la usen, también si van a Judas capítulo 1 versículo 5, se van a dar cuenta que dice en ese versículo: aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. De nuevo, la marca indicando que otras versiones, otras traducciones registran la palabra Señor, pero ya mejores trabajos de crítica textual prefieren incluir la palabra Jesús. Y la Biblia textual también en el versículo 5 dice: y quiero recordaros como conocedores que sois de todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ya tenemos más evidencia, que más versiones ya prefieren actualizarse según las últimas herramientas y técnicas de traducción y están prefiriendo incluir la palabra Jesús, la cual no es una traducción así normalmente que se hace, porque ya se está dando bastante más solidez al argumento de que Cristo es Dios en la carne, que Cristo perdona pecados, que Cristo es el juez y que Cristo sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Ya sí, esto te hace pensar que cuando Moisés andaba en el desierto, cuando Moisés recibía la ley en la zarza ardiente, todo, ahí estaba Cristo también. Y ya de forma literal la Biblia lo menciona, ¿no? Acá diciendo Jesús salvó al pueblo sacándolo de la tierra de Egipto. Algo muy sorprendente es que en el aplicativo de Biblia de los Testigos de Jehová, como ya mencioné en el preámbulo, ellos son una secta que no acepta la divinidad de Cristo, pero bueno, en su aplicativo, en las primeras versiones, bueno, según lo que muchas personas comparten, que ellos han alterado el texto en sí. En el versículo 5 del capítulo 1 de Judas, ellos han escrito: deseo recordarles, a pesar de que saben todas las cosas, de una vez para siempre, que Jehová, aunque salvó a un pueblo de la tierra de Egipto,
después destruyó a los que no mostraron fe. La idea se mantiene. Acá dice Jehová, si comparamos con las versiones, por ejemplo, la Reina Valera del 60, Jehová, Señor, se pueden coincidir ahí. Pero estoy seguro que si le mostramos evidencia a ellos de que en vez de Jehová puede decir Jesús, ahí como que no lo van a aceptar y van a decir que la mejor traducción es Jehová. Lo que es interesante es que en su aplicativo, en sus primeras versiones del aplicativo, tienen un asterisco. Y si ustedes hacen clic en ese asterisco, les va a saltar a esta ventana de la derecha, que en esa parte de Judas, del versículo 5, ellos consideran la variante de Jesús como una posible traducción. ¿Ven? Aquí ellos, según sus estudios, también están aceptando que puede haber para la variante justo en esta parte, una variante válida es la palabra Jesús. Pero, como ya les dije, fue dada en las primeras versiones de su aplicativo. Estuve buscando si se mantenía esto, pero ya han quitado esto de aquí, porque obviamente este punto no les conviene para mantener su postura. El apéndice 1D sí lo mantienen, pero no hace mención a esta observación muy linda que ellos mismos habían hecho en su tiempo. Pero bueno. Ya como punto de interés en este pequeño estudio, puedo decir que algunas versiones mencionan como apunta en pie de página la existencia de la variante de Jesús, en lugar de Señor. Esto lo he encontrado en la Biblia de Jerusalén, la nueva versión internacional, la NBI, y en la versión web de la Biblia de las Américas en una página. O sea, no estoy diciendo de que van a encontrar la palabra Jesús en lugar de Señor, pero me he dado con la sorpresa cuando abrí mi Biblia NBI que me regalaron. Ahí abajito decían otra traducción posible es Jesús. Interesante, ¿no? En la Biblia de Jerusalén, que es de los católicos romanos, también está eso. Y tal vez su Biblia de estudio lo tenga, tal vez puedan buscar. Y ya finalmente en la parte de recomendaciones, el primer punto es que la Reina Valera 60 es una versión que ha ayudado mucho al pueblo de Dios. Pero ya hay mejores versiones trabajadas y la Reina Valera 60 no es la más sagrada. Aquí debo decir que la Reina Valera 60 de verdad ha ayudado bastante a la Iglesia de Dios a que muchas personas dejen su antigua vida, crezcan en Cristo, en los caminos del Señor, que conozcan más de Dios, y muchos predicadores misioneros lo han usado para expandir la palabra de Dios, que Dios la expanda por medio de ellos, y sí, la Reina Valera del 60 ha ayudado bastante. Sin embargo, ya hay versiones que ciertas partes las han pulido mejor, las han traducido mejor, y en mi opinión ya es hora de que el pueblo de Dios, la iglesia, empiece a utilizar esas versiones, que han hecho un mejor trabajo en traducción en ciertos puntos que, debo decir, no cambian la teología, la doctrina esencial de la salvación del Evangelio que escribe la Reina Valera del 60, pero hay pequeñas partes que ya se han traducido mejor, como en el caso de Judas, el capítulo 1, el versículo 5 que hemos visto. Y también tengo que mencionar esto, la Reina Valera del 60 no es la versión más sagrada. Muchas personas la tienen como que, por ejemplo, tengo la NBI, tengo la Nueva Traducción Viviente, tengo Dios habla hoy, y tengo la Reina Valera del 60, y la última palabra la tiene la del 60 y no estas versiones. No, no hay que pensar así. Hay gente que piensa así. Todas las versiones en sí se complementan. Y para mí, si yo busco un buen estudio, complementar a varias versiones buenas, yo utilizaría en lo personal la Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas y la Biblia textual en su tercera edición. Y tal vez en su cuarta edición. Pero en fin, esto es mi primera recomendación. El segundo punto que quiero recomendar es que se debe estudiar los libros más pequeños de la Biblia. Muchas veces la gente estudia Isaías, Jeremías, Génesis, Éxodo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Efesios, Romanos, tantos libros, pero son los populares y no están nada mal, está muy bien que lo hagan. Pero hay tesoros que se ignoran de los libros que normalmente no se estudian porque no se mencionan mucho en prédicas. Libros como Nahum, Ageo, Sofonías, Habacuc, la sección histórica, la sección cronológica de Crónicas, Judas, la sección profética de Ezequiel, entre otros. Son partes que a veces no se escuchan mucho en los videos de prédicas
o en los posts sobre versículos, pero tienen bastantes tesoros escondidos. Estudian de verdad, estudienlos, son muy buenos. Y mi última recomendación es: de nada sirve el conocimiento intelectual si no vivimos como Dios manda. Sí, yo puedo saber todo lo de la Biblia, pero si no vivo con amor, si vivo haciendo lo malo, si no me preocupo en morir a mí mismo, en arrepentirme de mis pecados, de nada me sirvió todo lo que conozco. Y también, si tengo una vida espiritual muy bien, oro todos los días a Dios, leo la Biblia, pero no tengo conocimiento académico de la Biblia, de Dios, tal vez ore tonterías. Puedo terminar diciendo una oración de 1 hora que teológicamente está mal, y si también es pecado. Debe haber un balance sabio entre ambos. Y bien, esa ha sido la sesión. Espero que les haya gustado. Y ahí quise dar a entender la tremenda evidencia literal que muestra la Biblia de que Jesús estuvo presente con Moisés, no tanto por una deducción que puede dar alguien respecto a la Trinidad, de que si Dios Padre estuvo ahí, también el Hijo. No tanto por ahí, sino que literalmente la Biblia expone de que Cristo estuvo con Moisés en el Antiguo Testamento. Muchas gracias, y si tienen alguna recomendación para un próximo video, los que me conocen, escríbanme y díganme, me gustaría que hables de esto. Y nada, gracias por escucharme. Que te feliz.